bienvenidos a nuestra clase de formación cívica y ética. Abre tu libro y empezamos. Abrimos nuestro libro de formación cívica y ética en la página 68 para empezar con nuestra secuencia número 4. Identifico conflictos y los resuelvo con respeto. Ya la clase pasada estuvimos trabajando con el respeto, con que debemos de respetar los gustos de cada una de las personas que viven a nuestro alrededor y cómo debemos de tener tolerancia ante estos gustos, llegar a acuerdos para no tener conflictos. El día de hoy vamos a identificar cuáles pueden ser esos conflictos y cómo resolverlos si se presentan en nuestra vida cotidiana. Observamos. Sesión 1. Aprendemos de los conflictos. Seguramente has tenido un desacuerdo con algún amigo o amiga porque no les gustan los mismos juegos, o con un hermano o hermana porque quieren ir a lugares distintos. En la secuencia anterior, aprendiste que es normal que ocurran estos conflictos porque las personas pueden tener necesidades o deseos diferentes, que es lo que te acabo de decir. Ahora conocerás cómo un conflicto puede ser una oportunidad para aprender a comunicarte y a entender mejor a las personas. Que tengas un conflicto no necesariamente tiene que ser algo muy grave. Si tienes un conflicto y sabes cómo reaccionar ante él, puede ser una oportunidad para unirte más a la persona con la que estás teniendo dicho conflicto. Página 69. Con ayuda de su maestra o maestro, lean la situación. Ponte muy atento para que puedas entenderla. ¿De quién es el patio? Al sonar la campana del recreo, el grupo de primero de la maestra Leti salió al patio a jugar voleibol. Estaban organizándose por equipos en la cancha cuando llegaron los alumnos de cuarto grado y les dijeron: a un lado, niños, vamos a jugar un partido contra los de quinto. Nosotros llegamos primero, respondieron los alumnos de primero. Pues ni modo. Y los alumnos de cuarto los hicieron a un lado y empezaron a patear su balón. Es normal que en la convivencia surjan desacuerdos y aunque pudieras pensar que el conflicto es algo negativo, no es así. Una buena estrategia es no evitarlo, sino resolverlo de manera pacífica. Comenta las siguientes preguntas. ¿Cuál es el conflicto que se presenta en esta situación? Estas preguntas las puedes escribir en tu cuaderno de formación cívica y ética y poner ahí cada una de las respuestas que vamos a platicar a continuación. Ahora, ¿cuál es el conflicto que se presenta en esta situación? Pues ya vimos que el conflicto es que los niños están peleando por la cancha, que los niños de primero llegaron al principio y que los niños de cuarto los movieron. ¿Por qué la situación es un conflicto? ¿Por qué crees que sea un conflicto? Porque los dos grupos quieren la cancha y no les importó respetar quién llegó primero. ¿Qué les interesa a los de primero? ¿Y a los de cuarto? ¿Qué es lo que les interesa? Los dos quieren jugar ahí. ¿Cómo piensan que se sintieron las niñas y los niños de primero? Imagina que tú estuvieras en esa situación y que llegaran unos niños más grandes y te quitaran del lugar donde tú ya estás jugando. ¿Cómo te sentirías? ¿Te sentirías feliz? No, ¿verdad que no? Y por último, ¿cómo te hubieras sentido tú si formaras parte del grupo de primero? Escribe cómo te hubieras sentido. Contesta tus preguntas, no olvides poner la fecha y cuando termines regresas para continuar. Página 70. Para profundizar en el conocimiento de lo que es y lo que no es un conflicto, lean la siguiente información. El conflicto es un desacuerdo que puede solucionarse. Es un problema que tiene solución. Este es el significado de la palabra conflicto. Puedes poner esta nueva palabra en tu cuaderno de palabras o simplemente puedes escribirla en tu cuaderno de formación cívica y ética. Es tu decisión.
La UNICEF es una organización que se encarga de proteger a los niños y las niñas del mundo. Hace campañas para que en todas las escuelas les enseñe a resolver sus conflictos y a vivir en paz. Por acá abajo tenemos otro significado de la palabra conflicto. Puede ocurrir entre personas, grupos y hasta en países. Nos ayuda a entender mejor lo que deseamos. También nos permite conocer y comprender mejor a los demás. ¿Observas que aquí dos personas tienen un conflicto? Están en desacuerdo, pero al mismo tiempo, al saber que ellos dos están en desacuerdo, también puedes notar que cada uno de ellos tiene un gusto diferente, y es así como puedes conocer a las personas. Después de un conflicto, ya sabes qué le gusta a la persona y qué no le gusta, y cómo poder llegar a acuerdos sin tener la necesidad de volver a tener un conflicto. ¿Ves cómo es más fácil conocer a las personas? Algo malo lo podemos convertir en algo bueno. Así es como se debe de realizar en la vida diaria. El conflicto puede solucionarse mediante el diálogo, mediante una plática, una pequeña charla con esa persona con la que estamos teniendo un conflicto. El conflicto no es pleito, ofensas, violencia o rompimiento. Un conflicto surge cuando dos o más personas no se ponen de acuerdo en algo. No tenemos que llegar a las ofensas, no tenemos que llegar a la violencia, golpes, claro que no. Para resolverlo, lo primero que se necesita es saber en qué consiste y quiénes participan en él. ¿Cuál es la razón por la que las personas se pelean? ¿Y quiénes son los que están participando en ese conflicto? Imaginen la manera en que hubieran solucionado el conflicto entre el grupo de la maestra Leti y los alumnos de cuarto. Escribe 3 soluciones distintas, pero fíjense en que no haya violencia o agresión en ninguna de ellas. ¿Qué se pudiera haber hecho? Lo principal, tal vez, es que entre los niños pudieran haber tenido una plática de que cada uno de ellos pudiera jugar en un pedacito de la cancha, o tal vez estar ahí por turnos. Pero en caso de que ellos no se pudieran poner de acuerdo, tal vez hubiera sido una buena estrategia hablarle a una persona adulta que pusiera reglas y lineamientos para que cada grupo las siguiera. Abre tu cuaderno de formación cívica y ética y escribe ahí 3 soluciones posibles. Haz tu letra muy bonita y no olvides poner la fecha. Cuando termines regresas para continuar. Página 72. Profundizamos. Sesión 2. Expreso mis ideas, sentimientos y necesidades en un conflicto. Cuando tienes un conflicto con alguien, es natural que te sientas triste, tengas miedo o te enojes. Eso depende de lo que ocurrió y de cómo te afecta. Es sano expresar tus emociones, aunque es importante que no lo hagas de manera violenta. Cuando estamos en desacuerdo con algo, nos sentimos enojados o tristes, pero no debemos de lastimar a los que están a nuestro alrededor o a los objetos que están a nuestro alrededor. Tal vez ya te haya tocado ver que hay algunos niños que cuando se enojan empiezan a patear las cosas que están a su alrededor. Eso no es correcto. Sí, te puedes enojar, pero no tienes por qué actuar de forma violenta. Observa la siguiente imagen. Observa cada uno de los niños. ¿Qué sentimientos observas en los niños a los que les destruyeron su maqueta? Vamos a volver a observarla otra vez. Fíjate, ¿qué le pasa a este niño? Oh, él está muy enojado. ¿Y qué le pasa al niño de en medio, el de amarillo? Este niño está triste porque le destruyeron su maqueta. ¿Y la niña? ¿Qué sentimiento tiene? Está sorprendida, no sabe qué hacer con lo que ha sucedido. Cada uno de ustedes, cada uno de los niños, cada una de las personas adultas también, reaccionamos de forma diferente ante los sucesos o conflictos que nos pasan del diario.
Todos somos diferentes, ¿lo recuerdas? Completa las siguientes frases. Si fuera mi maqueta la que se rompió, me hubiera sentido porque... ¿Cómo te hubieras sentido? ¿Feliz? ¿Triste? ¿Sorprendido? ¿Enojado? Escríbelo aquí. Tenemos mucho espacio en blanco de este lado. Y escribe por qué te hubieras sentido así. Les hubiera dicho a los que... ¿Qué les hubieras dicho a las personas que te destruyeron en la maqueta? Escríbelo aquí por un ladito. Y por último, ¿les pedirías qué? ¿Qué les pedirías a esos niños? Escríbelo. Si fuera yo quien iba corriendo, ¿cómo te hubieras sentido cuando rompiste la maqueta en caso de que tú lo hubieras hecho? ¿Les hubieras dicho algo a los dueños de la maqueta? ¿Te habrías disculpado o simplemente hubieras seguido tu camino? ¿Qué crees que es lo correcto? ¿Les pedirías alguna disculpa o les dirías que no fue tu intención? ¿Qué dirías? ¿Qué pedirías? Fíjate que aquí en el libro te hace entrar en el papel de las dos personas. Por un lado, te pusiste a pensar qué hubieras sentido tú o cómo hubieras reaccionado en caso de que te hubieran roto una maqueta. Pero también te dice que te pongas en el papel de los niños que la rompieron. Puede suceder que por tu culpa se lleguen a presentar conflictos, pero que tú los hayas provocado sin querer, sin tener la menor intención de pelear o hacer daño. Cuando esto sucede, debes de comunicar lo que sucedió. No asustarte o no irte corriendo. Decirle a las personas afectadas que no fue tu intención y que estás en la mejor disponibilidad de ayudar para que se solucione dicho conflicto. No te asustes. Estas cosas nos pueden suceder, pero es indispensable que tú sepas reconocer que fue por tu culpa, pero que en realidad no quisiste hacerlo. Ante un conflicto es importante que no te quedes callado. No te guardes lo que sientes y piensas. Comunícalo. Pero primero, tranquilízate y después exprésalo de forma asertiva, es decir, con respeto y sin agredir u ofender a las demás personas. Siempre que tengas un conflicto, ya sea que haya sido tu culpa o que tú eres el afectado, debes de expresarlo, pero siempre con respeto. No olvides eso. Página 74. Concluimos. Sesión 3. Aprendo a solucionar mis conflictos. El diálogo es la mejor forma de solucionar un conflicto. El diálogo significa platicar, hablarlo para poder llegar a un acuerdo. Para ello es necesario que las personas involucradas expresen lo que sienten, piensan o necesitan y escuchen respetuosamente a los otros. De esta forma podrán establecer acuerdos y convivir en paz. Para lograr que alguien te escuche de forma respetuosa, tú debes de expresarte de forma respetuosa. Nadie te va a escuchar si tú no sabes expresarte. Si empiezas a expresarte de forma agresiva y ofendiendo a los demás, nadie te va a escuchar. Participen en un círculo de la paz para solucionar un conflicto que afecte a su grupo. Un círculo de este tipo lo forma un grupo de personas que se reúnen en un espacio que les dé seguridad para dialogar con confianza y respeto. Puedes realizar este círculo de confianza con tu familia. Es importante que tú te sientas seguro de poder comunicarle a papá, a mamá o a tus hermanos lo que te molesta y que ellos también te digan a ti lo que estás haciendo mal. De esa manera todos pueden trabajar en equipo para tener armonía en casa. Página 75. Identifiquen el conflicto. Decidan qué personas o grupo de personas participan. Elijan un moderador. Puede ser su maestro o alguien del grupo que decida. Siéntense en círculo, puede ser en el piso o en las bancas. Es importante que se coloquen así porque de esa manera todos pueden mirarse a los ojos. Eso lo puedes realizar en casa porque pues en la escuela no estamos trabajando. Puedes hacerlo
en un lugar en tu casa, seguramente ha habido conflictos. ¿Por qué? Porque en las familias siempre hay conflictos, es lo normal. A lo mejor tú quieres un juguete y tu hermanito también, y ahí se da una discusión, pero mamá puede platicar contigo y decirte de qué manera van a utilizar ese juguete. Solamente tienes que escuchar y abrirte hacia los consejos que las demás personas te pueden dar. Recuerda que no siempre se puede hacer tu voluntad, que para que tú estés en armonía con los demás, se necesita que llegues a acuerdos en los que todos estén felices, que todos se sientan a gusto y parte del grupo en el que están, en este caso, parte de la familia. Después de haber llegado a acuerdos, seguramente te vas a sentir tan feliz como este niño, porque todos van a estar felices y trabajando o realizando actividades juntos. Puedes elegir un objeto, una pelota o un lápiz. Quien sostenga el objeto será quien tenga el turno para hablar. De esta manera pueden saber a quién le toca. Todos los participantes del círculo deben de tener el objeto al menos una vez. El moderador se encargará de que todos los alumnos tengan la palabra por lo menos una vez. En este caso, tú que estás trabajando con tu familia, todos tienen que hablar. Mamá va a hablar, papá va a hablar y todos tus hermanitos también. Si en tu casa, en tu familia, también viven abuelita, un tío o un primo, todos deben de tener la oportunidad de hablar y decir cuál es su sentir acerca del conflicto que están tratando. Así van a iniciar todos los participantes comentando la forma en que les afecta a cada uno este conflicto. Se recomienda que las personas más afectadas hablen primero. Hay que recordar que decir lo que se siente debe de ser de manera sincera y respetuosa. Nada de empezar a gritonear, porque nadie quiere oír eso. Así como la manera en que creen que se pueda solucionar el conflicto. No olvides que todos tienen derecho a expresarse con la misma libertad, aunque las demás personas no estén diciendo algo que a ti te favorezca. Después de oír cada una de las situaciones, es momento de que ustedes lleguen a un acuerdo proporcionando soluciones a este conflicto. Si todos nos esforzamos y colaboramos para solucionar los conflictos de manera no violenta, escúchalo bien, no violenta, podremos construir relaciones pacíficas y justas. Pon mucha atención a las siguientes capacidades en acción. Para aprender a dialogar y establecer acuerdos, se necesita ser honesto en lo que dices, siempre decir la verdad, escucha con atención a la otra persona, expresa tus emociones de manera clara, entiende las razones y emociones de los demás, aunque tú no estés de acuerdo, ponte siempre en el lugar de los demás, pregunta cuando no hayas entendido bien algo, pregunta una y otra vez para que puedas entenderlo bien. Y acepta que el acuerdo debe beneficiar a todos y no solamente a ti o no solamente a la persona con la que tienes ese conflicto. Esto ha sido todo por el día de hoy. Cuídate mucho, sigue repasando y nos vemos en un próximo video. No olvides compartir para que más niños puedan saber cómo contestar su libro de texto de la SEP.